Capítulo 2 de Apocalipsis, vamos a repetir el verso 4, por una razón que voy a explicar. Pero tengo esto contra ti, 2 puntos, que has dejado tu primer amor. Espíritu Santo, háblanos por favor, en el nombre de Jesús. Te recuerdo que yo también soy oveja de tu prado y que yo también necesito ser enseñado por ti. Muchas gracias por permitirme ser tu portavoz, pero habla tú, usa mi boca y háblanos a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa dejar tu primer amor? Casi siempre se ha enseñado este texto para acusar al pastor de esta iglesia, Éfeso, de que había dejado de amar a Dios, y por extensión a la iglesia de Éfeso. De manera que cuando hemos visto a alguien que se ha enfriado, que ha dejado la iglesia, que ya no viene a los cultos, que se queda en su casa o que busca otras fuentes, o que cualquier cosa lo saca de la congregación, lo primero que le hemos dicho es que ha dejado su primer amor. Pero no es así la cosa. Recordemos que el Espíritu Santo cada vez nos va enseñando la verdad de lo que está escondido. Y el libro de Apocalipsis habla en un lenguaje metafórico, está lleno de figuras, está lleno de símbolos, como vamos a ir viendo más adelante. Y fue escrito en un idioma que nosotros no comprendemos muy bien, que no es un griego koiné, sino es un griego judío, porque muchos judíos habían aceptado el helenismo que Alejandro el Grande había establecido cuando conquistó toda esa parte del mundo, obligando a que fuera el griego el idioma oficial. Los judíos, cuando lo absorbieron, hicieron una línea de griego, pero con un pensamiento judío. Por eso es que Apocalipsis tiene muchas figuras, muchos símbolos. Y creo que ya hablamos en la primera parte que Apocalipsis significa adivinanzas, significa preguntas, significa oráculo. Por eso Juan, ajustándose a la verdad del Espíritu Santo, pone su subtítulo que dice Revelación de Jesucristo, y eso es lo que debe ser para nosotros, la revelación de Jesucristo. De manera que cuando dice en el verso 4, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor, significa, según el contexto, ya no amas mi palabra. Es decir, sigues siendo cristiano, sigues asistiendo a la iglesia, sigues asistiendo a los cultos, no has dejado de amar a Dios, pero ya no amas su palabra. Amar a Dios es una cosa y amar su palabra es otra cosa. Por eso es que, como vamos a ver en un esquema que me hicieron el favor en cabina para prepararlo, la iglesia de Éfeso es el arquetipo de todas las iglesias, de las 7 iglesias que están aquí en este libro, y de nosotros, por extensión. Cuando nosotros perdemos el primer amor, no significa que ya no amamos al Señor. ¿Cómo no? Lo amamos, pero ya no amamos su palabra, que son 2 cosas diferentes. Y amar su palabra significa amar a Jesús, porque Él es la palabra, Él es el verbo. De manera que hay una como división en nuestro corazón. Amamos a Dios, pero no a Jesús, porque es Jesús quien nos pone las reglas de conducta para nosotros. Así que amar a Dios es prácticamente, o dejar de amar a Dios es prácticamente imposible. Porque aunque hay personas que no vienen a la iglesia, aman a Dios, pero no honran a Jesús. Y al dejar de honrar la palabra, porque Jesús es el verbo,
Dejamos de comparar lo que nosotros vivimos con la palabra. O sea, nuestra referencia de comparación de mi conducta tiene que ser la palabra de Dios. No tiene que ser solamente el amor a Dios. Por eso es que normalmente cuando ya usted y yo alcanzamos cierta madurez en el Evangelio y nos hacen una pregunta con respecto a cualquier cosa del mundo o de la vida, la primera respuesta que brota es: ¿qué dice la palabra? No qué digo yo, qué dice mi iglesia, ni qué creo yo, ni qué opino, ni qué dice mi pastor. Es qué dice la palabra. Ahí está todo asunto. Cualquier comparación que nosotros debamos hacer o que necesitemos hacer tiene que ser con base en la palabra. Por eso es que en este tiempo la iglesia se va para el mundo. Ahorita ya en octubre, noviembre, diciembre, la iglesia general se va para el mundo. Porque dejamos de amar la palabra y ya no comparamos lo que dice la palabra con respecto a lo que ofrece el mundo. Por eso mucho cristiano ya va a empezar no a enfriarse, siguen amando a Dios, siguen viviendo a la iglesia, pero en su corazón ya empiezan a ser absorbidos por la cultura del mundo, porque han dejado de comparar lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la palabra para estos tiempos? ¿Qué dice la palabra para las festividades de nuestras culturas? Aquí en este tiempo no habían procesiones. En este tiempo en que Juan escribió su revelación o que recibió la revelación, no habían situaciones como las que nosotros vivimos, pero habían otras. Entonces, la iglesia de Éfeso es el paradigma para todas las demás iglesias. En azul tenemos Éfeso. Éfeso fue la iglesia paradigmática de lo que sucede cuando se pierde el primer amor, cuando dejamos de estudiar la palabra, cuando dejamos de instruirnos por la palabra. Por eso es que es tan peligroso dejar de congregarse, porque si retrocedemos unos textos atrás, vamos a encontrar una sentencia. En el capítulo 1, verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen. Entonces, si usted ha dejado de oír la palabra, usted primero está perdiendo la bienaventuranza, ser 3 veces dichoso, porque ya no está oyendo la palabra. Si yo como pastor dejo de oír lo que dice la palabra, si yo dejo de estudiar, de escudriñar, voy a empezar a perder el punto de comparación. Por ejemplo, somos salvadoreños. Alguien nos regala una pupusa hecha en Argentina. ¿Cuál sería el referente suyo para saber si esa pupusa es buena o no? ¿Cuál sería? La salvadoreña. Sí, le falta esto. Porque en su mente, en su sabor, en sus papilas gustativas, usted desde niño ha venido creciendo con la pupusa salvadoreña. De manera que va a Argentina y le dan una pupusa, inmediatamente detecta: a esta pupusa le falta algo. Su referente es la pupusa salvadoreña. Eso sucede en lo espiritual. Cuando la sociedad, cuando alguien trata de invitarme para algo, la primera pregunta debe ser: ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice mi referente? Aquí es en donde pareciera que los pastores que enseñamos esto somos legalistas. Es que ahí le prohíben a uno las fiestas, es que ahí le prohíben a uno las reuniones, es que ahí le prohíben a uno tener amigos. No, no se le prohíbe. Es la palabra la que dice: con ellos ni comas, con ellos no te reúnas, la ropa de ellos no te pongas. Es lo que dice la Biblia, no el pastor. Pero como la mayoría de nosotros no estudiamos la palabra, entonces hemos dejado el primer amor por la palabra y el amor se va para otro lado. Entonces tenemos la iglesia de Éfeso, que es la iglesia paradigma para todas las demás que vamos a ver.
Por ejemplo, arriba tenemos la iglesia de Pérgamo. Cuando estudiemos Pérgamo, vamos a ver que por haber perdido el primer amor, empezó a aceptar la doctrina de Balaam. Luego tenemos a Sardis. A Sardis, por haber perdido el estudio de la palabra, resulta que estaba muerto. Vamos a encontrar ahí que dice, tú dices que estás vivo, tú dices, pero yo te digo que estás muerto, porque has perdido tu primer amor. O sea, lo que estás viviendo no está de acuerdo a lo que dice mi palabra, está de acuerdo a lo que tú crees. Tenemos a la Odisea. Por haber perdido el amor, te metiste a una situación de tibio. Y yo a los tibios los vomito. ¿Por qué? Porque al dejar el amor por mi palabra, empezaste a navegar en algunas situaciones que te entibiaste. Si usted lo ve, no se enfrió. Sigue amando a Dios, pero ya no ama la palabra. Y eso lo puso en un between entre el mundo y la iglesia. Si bajamos, vamos a ver a Esmirna. Esmirna, por haber perdido el primer amor, se convirtió en una sinagoga de Satanás. Por haber perdido el punto de comparación. La iglesia tiene gente que ya no es parte de la iglesia, sino que es sinagoga de Satanás. Lo vamos a ver cuando estudiemos Esmirna, porque lógicamente al perder el punto de comparación de la palabra, del amor por la palabra, empezaron a irse por un lado, a convertirse en una iglesia satánica. No de ritos, de acciones. Jesús dijo, vuestro padre es el diablo porque la obra de él hacen. O sea, no está hablando de ir a los cementerios, no, el Señor reprenda al diablo. Estamos hablando de frutos, que fue lo que Jesús enseñó. Luego tenemos a Tiatira. ¿Qué pasó con Tiatira? Que por haber perdido el primer amor, empezó a permitir que el espíritu de Jezabel se le metiera a la iglesia y empezara a manipular a todos los miembros. Cuando estudiemos Tiatira vamos a darnos cuenta que esto no solamente afecta a la iglesia, sino las propias familias y matrimonios, que se mueve ese espíritu. ¿Por qué? Porque el pastor, el cabeza de casa, perdió el primer amor. Y por último, por haber cuidado tu primer amor, Filadelfia, tú sí eres perfecto. ¿Ya lo vio? De ahí se desprenden las otras 6 iglesias hasta que llegamos a Filadelfia. ¿Qué hizo a Filadelfia para que Dios la alabara y no le encontrara ninguna tacha? Nunca perdió el primer amor por la palabra. Así que usted puede amar a la iglesia, puede amar el culto, puede amar la alabanza. Es posible que usted mantenga alabanzas en su carro, que yo cante todo el día, pero en lo privado, si yo le pierdo amor a la palabra, automáticamente empiezo a vivir una vida totalmente alejado de la verdad de la palabra. Muy bien. La semana antepasada nos quedamos, si me ayudan en la cabina, nos quedamos, según me dijeron, en el verso 22, ¿verdad? ¿Estamos bien? Verso 22, ¿sí? Muy bien, hoy nos tocaría el capítulo 2 de la revelación de Jesucristo. Empecemos, Pablito. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. O sea, el primero en recibir el mensaje es el ángel de la iglesia, que significa el pastor. Pero sabemos también que cada familia es una iglesia. Por eso dice Cantares, me hicieron guarda de viñas, pero la viña que era mía no la guardé. Hay esposos que han perdido precisamente este mensaje. Hay esposos, hay hombres, hay varones que tienen a su cargo una familia y que han dejado de amar la palabra. Por eso han arrastrado a su congregación, que puede ser de 4, 5, 6 personas, a situaciones que desagradan a Dios. No solamente a mí como pastor de una congregación, sino también por extensión a cualquier hombre
que tenga una familia que dirigir. Dese cuenta que no se le escribe a la esposa, no se le escribe a la mujer, se le escribe al hombre. Por eso es que los lunes insiste el Señor una y otra vez que quien tiene que ser transformado a imagen y semejanza de Cristo es el hombre, porque es la cabeza del hogar, es el responsable. Así como yo soy el responsable de esta congregación, como una de los candeleros, que ya sabemos que los candeleros es la iglesia y los ángeles son los pastores. Como encargado tengo que tener muchísimo cuidado que mi congregación no empiece a derivar en prácticas alejados de la palabra. Lo que no puedo hacer es obligarlos a que amen la palabra. Esto tiene que ser un fruto que brote no solamente del amor a Dios, como hablamos de la Santa Cena, pero también del mensajero que él mandó. Moisés había dicho miles de años: profeta como yo les levantará el Señor. Hablando de Jesucristo. A él oigan. Pero los fariseos, los judíos, prefirieron oír a Moisés. Por eso vamos a estudiar más adelante cuando le dicen a uno de los discípulos, al ciego, por ejemplo, que tenemos un ejemplo precioso ahí. Oye, nosotros somos discípulos de Moisés. Ese hombre que te sanó no sabemos quién es. ¿Y qué le dijo el ciego? Pues qué raro que ustedes no saben quién es y a mí me sanó. Y se forma una controversia entre el ciego ignorante y los fariseos que conocían la ley, porque ellos habían despreciado al mensajero que Moisés había dicho. Por eso dijo: profeta como yo les enviará el Señor. A él oigan, no me oigan a mí, oigan a él. Pero los fariseos, lógicamente, al devenir del tiempo, obviaron ese mandamiento y siguieron escuchando a Moisés. Por eso cuando Jesús llegó, rechazaron su mensaje. Y eso pasa todavía aquí en la iglesia. Quizá no aquí en Visión de Fe, pero pasa en la iglesia. Queremos oír nuestras tradiciones, queremos oír nuestra propia opinión, queremos formar nuestra propia teología y no obedecemos lo que dice la palabra. Y eso nos va llevando poco a poco a derivar en situaciones que se van siendo comprometidas. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: los 7 candelabros son la congregación. Por eso es que usted tiene que tener mucho cuidado cuando venga a la iglesia, porque el Señor dice que se pasea en medio de los candeleros. Por eso Jesús, cuando estuvo en la tierra, le dijo a sus discípulos: ustedes son los menorot, ustedes son los candeleros del mundo. Mantengan su luz encendida, porque la luz fue puesta para estar en alto y no esconderla. Pero hoy por hoy, lógicamente, la iglesia mundial, muchos esconden su luz, no testifican afuera de que somos cristianos, apagamos nuestra luz en algunos ambientes sociales, ya sea por vergüenza, por compromiso, por componendas o por lo que sea. Aquí está diciendo Juan lo mismo que dijo Jesús: ustedes son la luz del mundo. Ahora, ¿qué significa? Que nosotros somos los candelabros por donde Dios camina. Verso 2. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. 3 niveles: obras, fatiga y perseverancia. ¿Qué significa? Obras. Y que no puedes soportar a los malos. Esas son las obras. Ahora, tome nota. El pastor de Éfeso amaba a Dios y de algún momento él no soportó a los malos. Los exhortó, los enseñó, les exigió. Y otro detalle es que ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, probó a los apóstoles que llegaban a Éfeso. Recuerde que en aquel momento de la historia, el apostolado era cualquiera decía que era apóstol. Por eso es que se peleaban entre ellos. Tenemos a Apolos, por ejemplo, que era un apóstol. Pero Apolos es un apóstol con la doctrina de Juan, pero era un apóstol. Entonces este pastor tenía un discernimiento excelente.
Tenía un espíritu de discernimiento para saber quiénes eran los malos que estaban congregados allí y quiénes eran los falsos apóstoles. Él los detectaba así, una pequeña plática y decía, no, este no es apóstol. Y dice, y los has hallado mentirosos. O sea, esas son las obras. Tu fatiga, ¿qué significa la fatiga? Que eso cansa, agota estar examinando a la gente. Es un agotamiento espiritual, pero tiene otra virtud. Es perseverante. No ha dejado de predicar su palabra. No ha dejado de amar a Dios. Vuelvo a repetir, no es lo mismo amar a Dios que amar su palabra. Ha sido perseverante en amor a Dios. Muy bien. Verso 3. Tienes perseverancia, repite, y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. ¿Has sufrido qué quiere decir? Has aguantado, has soportado las críticas, que tan exagerado, ¿por qué no crees que aquel sea apóstol? Tan exagerado, ¿por qué es que desprecias a este? ¿Por qué le dices que es malo si yo lo miro bien? Es la insistencia del pastor de querer educar a su congregación, de querer hablar, de que no falten, de que vengan a la iglesia, porque el pastor siente esa situación profunda cuando hay un matrimonio que fracasa constantemente y no hay manera de que se puedan enderezar. Ese es el sufrimiento del que habla aquí Apocalipsis. Y el verso 4, lógicamente. Pero tengo esto contra ti, ya no amas mi palabra. Ahora, ¿dónde está eso? ¿Qué significa? El verso 5 nos responde. Recuerda, por tanto, de dónde, no dice en dónde has caído, sino de dónde. ¿De dónde ha caído este pastor? ¿De dónde ha caído? No en dónde. No cayó en un bar, no cayó en un adulterio, no cayó en un vicio. ¿De dónde cayó? Cayó de amar la palabra. Ya no ama la palabra. Y eso es lo que se está viendo hoy en la iglesia universal. Mucho pueblo ya no ama la palabra. Venimos a la iglesia, repito, ofrendamos, cantamos, pero al salir la palabra ya no es nuestro epicentro. Hay esposos que no aman la palabra, tratan mal a las esposas, tratan mal a su familia, exigen pleitesía, exigen respeto, pero ellos no la dan. Hay mujeres que no aman la palabra, por eso hacen acciones contra la palabra. Contra la palabra, no es contra la iglesia ni contra el pastor, es contra la palabra. Y eso va llevando constantemente a un deterioro de la relación con Dios. Entonces, verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído, dónde estabas antes, dónde estabas al principio, dónde estabas cuando te convertiste. Venías 3 veces diarias a la iglesia, estabas tempranito, antes de que vinieran todos ya estabas esperando que abrieran el culto. ¿Dónde estabas antes? ¿Profetizando? ¿Hablando en lenguas? ¿Sirviendo a Dios? ¿De dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. ¿Cuáles son las obras que hizo al principio? Repitamos nuevamente el verso 2. ¿Cuáles son las pruebas o las cosas que amaste al principio? No te ibas a la playa al día de culto. No juzgabas la palabra a tu sabor y antojo. Tenías fe, una fe inocente. Estabas sirviendo a Dios. Tenías privilegio en la iglesia. Profetizabas, hablabas en lenguas. Participabas de la alabanza. La pregunta, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Porque haz lo que hacías al principio. Dice, no puedes soportar a los malos. Ahora, en el verso 5, está hablando del pasado. No podías soportar a los malos. Pero como dejaste de estudiar la palabra, ahora, ayúdeme, ahora sí lo soportas. Hasta te juntas con ellos, hasta comes con ellos, hasta te vas a la fiesta con ellos. ¿Qué te pasó?
Cuando amabas mi palabra, no soportabas a los malos. Pero ahora que has dejado el amor por mi palabra, que has dejado tu primer amor, el amor con el que te convertiste a Cristo, ahora que ya tienes tus años de estar en la iglesia y toda la cuestión, te invitan a despedir el año a un hotel de 5 estrellas con licor y con toda la cuestión, ahora sí vas. ¿Qué te pasó? Muy sencillo, has perdido tu primer amor. Repito, no es que no ames a Dios, lo ames, pero ya no amas la palabra. Ya no amas la palabra. Entonces, haz las obras que hiciste al principio. Porque si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Esto es para mí. El candelabro, ¿quién dice Apocalipsis que es? Levante la mano. La iglesia. ¿Qué pasó para la pandemia? Muchos pastores perdieron su candelabro. Dejaron de predicar. Dejaron de cuidar el rebaño. Y aquí es en donde entra el problema pastoral. Que por cumplir lo que dice la palabra con respecto al rebaño, como dice Pablo, me hago enemigo por decirte la verdad. Pero porque no queremos comprender que si yo dejo de amar la palabra, me va a importar nada lo que ustedes hagan. Pero va a venir sobre mí. Porque la pregunta va a ser, Carlos, ¿les advertiste su mal camino? No, Señor, que fíjate que me cansé y me cansé. Aquí dice, mira, verso 3, tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Sigues exhortando, sigues enseñando, no has desmayado. Pero ¿sabes qué, pastorcito? Ya no lees mi palabra. Y por no leer mi palabra, ahora soportas a los malos. Ya no examinas a los apóstoles falsos. Ya no haces las primeras obras. Ahora resulta que te vas con tus amigos pastores a las fiestas. Ahora resulta que te vas a reuniones paganas. ¿Pero por qué? ¿Porque dejaste de amar a Dios? Edgar, no, ya no amas la palabra. Y la palabra te va a decir, yo no soporto a aquellos que tienen dioses delante de mí. Ahí está. Pero como ya no la leemos, porque ya no amamos la palabra, empezamos a hacer las cosas que dejamos de hacer al principio, pero las hemos retomado. Por eso a mí me duele, como pastor, ver a algunos miembros de mi congregación que ya no son los mismos que yo conocí hace 25, 30 años atrás. No son los mismos. Lo lamento y me duele. ¿Dejaste de amar a Dios? No, dejaste de amar la palabra. Porque aquí ordena, no dejes de congregarte, como muchos tienen por costumbre. Pero ahora ya no la amas y dejas de congregarte, como muchos, incluyéndonos a nosotros, tienes por costumbre. Esposos, si usted no ama la palabra, no va a amar la instrucción de la palabra. Y usted siempre va a hacer lo que usted cree que debe hacer. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Lógicamente, al primero que Dios le está hablando es a mí. Por eso yo no puedo permitir que se me metan cosas extrañas a la congregación. Por eso no puedo permitir alejarme de la palabra para que cualquier insinuación que el enemigo, que mi alma, que la sociedad quiera hacer, yo tengo que estar atento a lo que dice la Biblia, comparar lo que me pidan con lo que la palabra dice. Y si la palabra no lo autoriza, lo lamento, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Verso 6. Sin embargo, tienes esto. Hay un aliciente. Que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Ahora, ¿cuáles eran esas obras de los nicolaítas? Bueno, nicolaítas vienen de un diácono que fue electo
al principio de la iglesia. Veamos Hechos capítulo 6, verso 5, por favor. Hechos capítulo 6, verso 5. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Cuando están eligiendo a los diáconos, se recuerda. Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás. Todos estos eran diáconos judíos de origen griego. Un prosélito de Antioquía. O sea que este Nicolás no era judío, era un prosélito. Hay tres clases de personas en el Nuevo Testamento. Están los prosélitos, están los temerosos de Jehová y están los judíos. Los prosélitos eran personas que aceptaban el judaísmo, que aceptaban a Jehová como su Dios, pero no se circuncidaban ni aceptaban ser parte del pueblo judío. ¿Se recuerda de aquel centurión romano? ¿Se recuerdan? ¿Sí? ¿Creía en el Dios de Israel? Sí. ¿Estaba circuncidado? No. Pero sí quería lo que tenía Pedro. Por eso lo manda a llamar. Por eso este centurión era un prosélito. Estaban los temerosos de Jehová, que eran otra clase de personas griegas que tenían el temor a Jehová, pero no se metían mucho a la sinagoga, sino que de lejos. Por eso es que en toda iglesia evangélica hay tres clases de oyentes. Con el tiempo, a los temerosos de Jehová se les llamó los de la puerta, porque se sentaban hasta atrás, para que cuando empezara el mensaje que raspa, daban la vuelta y se iban. Eran los de la puerta. Estaban los prosélitos que les gustaba el judaísmo, pero no se involucraban totalmente. Ese es Nicolás. Estaba en la sinagoga. ¿Por qué lo eligieron? Porque estaba ahí. Pero dentro de él seguía siendo el mismo hombre griego de antes. Y él admiraba a Balaam. Ahora, ¿quién es Balaam? Todos lo sabemos. Balaam es aquel falso profeta del Antiguo Testamento que fue contratado por Bilam para maldecir al pueblo de Israel. ¿Se recuerda? Ustedes son gentes de Biblia, no tengo que ir a tanta referencia. Y este hombre contrató a unas prostitutas, a unas mujeres paganas, para que convencieran a los judíos a adorar a Baal a través de la comida y de la bebida. Eso fue lo que hizo Balaam, contratado por Bilam, el rey Bueno, entonces este Nicolás precisamente le gustaba esa cultura. Lo hacen diácono. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Bernal empezó a invitar a la gente. Por eso dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Porque este Nicolás había metido la doctrina de Balaam para meterlo a la iglesia. Y sin darse cuenta el pastor, se le empezó a ir la gente a comer. Verso 7. Por eso dice el verso 6, repitamos. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo, Jesús, también aborrezco. Él aborrece la división. Aborrece esas relaciones que van derivando poco a poco en la perversión. No estoy hablando de que se emborrachan, no estoy hablando de que van a hacer un montón de porquerías en el mundo, no. Estoy hablando de que a través del bocado entra Satanás y empieza una sublevación sin darnos cuenta. Por eso insisto por enésima vez lo que dice Pablo. ¿Qué hay pues cuando se reúnen? ¿Con quién estás comiendo? ¿Con quién te estás reuniendo? ¿De qué hablas cuando te reúnes? Es esto de las obras de los nicolaitas. Porque no me niegue que alguien no le va a decir, mire, lo invito a un culto. No, te invito a comer. Y ya comiendo, ahí está la contaminación. Verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora pone iglesias. Ya no a los candelabros, ni al pastor.
Ahora es para todos. El escritor, el Espíritu Santo, dando por hecho que ya el pastor ya agarró su pedazo. Ahora nos toca a la congregación. Nos toca a nosotros. Pero el que tiene oído, esto lo han agarrado como una bandera en muchas iglesias. El que tiene oídos para oír, que oiga, amén, gloria a Dios, ahí nos vemos. No, momentito. En hebreo no existe la palabra obedece. Ya lo he enseñado en otras ocasiones. Lo que existe es escucha. Escucha. Porque oír y escuchar son dos cosas diferentes. Oír es el mecanismo de que entra la palabra y sale por el otro lado. Escuchar, entra la palabra, la analizo y baja al corazón. Por eso la oración insigne de los judíos, el Shema, dice: escucha, oh Israel. ¿Por qué? Porque si escuchas, se da por hecho que obedeces. Que obedeces. Ahora vengamos a visión de fe. Una buena cantidad de personas oyen, pero no obedecen porque no escuchan. O sea, en otras versiones dice: presta atención. No solamente oigas, presta atención. Y eso es lo que este mensaje nos está tocando a todos. El que tiene oído, que escuche lo que el Espíritu, no lo que dice el pastor Reché, ni siquiera lo que dice Juan, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es para nosotros, mis queridos. Yo no sé qué piensa usted hacer después de escuchar esto. Si se va a seguir durmiendo, haciéndose el ignorante, viviendo su propia voluntad. Sí, es cierto, eso dice ahí, pero yo creo que Nicolaíta 100%. Yo no quisiera hablar de esta forma, pero tengo que hacerlo. Porque la mayoría de nosotros hemos estado engañados creyendo que vivimos un evangelio de Jesucristo, cuando es nuestro propio evangelio el que estamos viviendo. Y es mi obligación hablar de estas cosas. Y como siempre he dicho, mis queridos, qué ironía que si a esta hora estuviéramos con un artista aquí, usted no estaría durmiendo. Usted estaría muy atento a la canción, al acto. Pero ¿por qué sucede esto? Muy sencillo. Regresemos nuevamente. Ya ve que Éfeso nos da una gran lección a todos. Regresemos al capítulo 1, verso 3, Pablo. Por favor. Bienaventurado, ¿qué dice? O sea, hay algunos aquí que no están oyendo la palabra. Están bien dormiditos. Ahora, lógicamente, ¿quién nos duerme? ¿No es el cansancio? ¿Sabe por qué? Porque cuando, y perdóneme que me ponga de ejemplo, pero cuando yo voy a predicar a alguna iglesia, he regresado a las 11:30, 12 de la noche, mi esposa me ha estado esperando a veces, pero a las 3 de la mañana el amor por la palabra me despierta y me voy con Dios. No es para que me aplauda, reprendo el orgullo, pero 3 horas después de acostarme, el cansancio se me va por amor a la palabra. Porque algunos aquí se duermen, apenas son las 10. Ni siquiera se acostaron anoche, creo que a las 4 de la mañana, como para 4 horas después estén cabeceando. Discúlpeme, pero tengo que sacudirlo. ¿Cómo es eso que a la iglesia se viene a cabecear y a dormir? ¿Qué se está dejando robar? Si está claro, bienaventurado el que lee y los que oyen. Los que oyen. ¿A qué vino usted a la iglesia? ¿A dormitar o a oír la palabra? Oblíguese a amar la palabra. Oblíguese, póngase metas. Que no haya nada que le robe el escuchar la palabra, porque al escucharla, bienaventurado el que oye, y luego sigue diciendo, el que tenga oídos para escuchar, que oiga.
Por eso no cambia, mi querida hermana, porque usted no escucha. Por eso no cambia, mi querido hermano, porque usted no escucha, usted oye. Si una mamá judía le dice a su hijo, quiero que me obedezcas, le dice, escúchame fulano. No le dice, óigame. Incluso en nuestra cultura, o por lo menos en mi mamá nos decía, cuando ella estaba cansada, y agarraba el leño y me decía, pero ¿por qué no me escuchás, Carlitos? No me decía, ¿por qué no me oyes? Porque aún en los ancestros existe el concepto, escúchame, o sea, poneme atención, obedece pues. Algunos de los que están aquí, con todo respeto, y me quito el sombrero porque los amo, ya del 15 de noviembre, de diciembre en adelante, ya no oyen la palabra, ya no la escuchan, porque dejaron de escucharla desde enero. Porque perdieron el primer amor desde enero. Tristemente así es. Entonces, al vencedor, verso 7, segunda parte, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. ¿Por qué dice del árbol de la vida? Porque ya habían empezado a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Se recuerda de Génesis? ¿Cuántos árboles habían? 2. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué está pasando con muchos de nosotros? Que ya empezamos hace un buen tiempo a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué significa? Empezamos a razonar. ¿Para qué tanto culto, culto y culto? Pues, ¿de qué van a predicar hoy? De fe, los martes. Pues si eso, ya me lo sé de memoria. Ya empezamos a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso es peligroso cuando nosotros tratamos de analizar la palabra con esto. Aquí está el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida es por fe. Veamos algunos textos. Vamos a navegar un poquito. Por favor, Pablo, prepárate. Aquí lo tengo. Génesis 2:9, por favor. Génesis 2:9. Y el Señor hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Pero no eran los dos árboles. Por eso dice, asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay cristianos que ya hace rato empezaron a comer del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Proverbios 3:18. ¿Qué dice? Es árbol de vida para los que de ella echan mano, que es la palabra, y felices son los que la abrazan. Proverbios 11:30. El fruto del justo, el fruto. ¿Qué fruto estaré dando yo? Fruto de árbol de la vida. El fruto del justo es árbol de vida. Proverbios 13:12. La esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad en ella quebranta el espíritu. Entonces, al vencedor, ¿vencedor de qué? Al vencedor de las presiones sociales. Al que venza no solamente las presiones sociales, sino también las presiones familiares y personales, las presiones culturales. Al que venza esto, yo le daré a comer del árbol de la vida. Al que no venza, va a seguir comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso es que una buena mayoría de cristianos no son inscritos en el libro de la vida.
no están inscritos. Porque más adelante lo vamos a ver. Borraré su nombre del libro de la vida. Y ni cuenta se han dado. Mis queridos, mi conducta tiene que estar en concordancia con lo que predico. Mi conducta personal tiene que estar en concordancia con lo que predico. Si soy pastor, tengo que comportarme, vivir y existir como pastor. Si digo que soy cristiano, tengo que vivir, comportarme y demostrar que soy cristiano. Por eso cuando estudiemos la otra congregación, Sinagoga de Satanás, vamos a ver algo que nos va a asustar terriblemente. ¿Por qué algunos cristianos se convierten en sinagoga de Satanás? Yo espero que regrese el próximo domingo para seguir estudiando las cartas a las iglesias. Para que usted y yo, me compare con lo que dice aquí. Si yo quiero que el Señor me dé a comer del árbol de la vida, tengo que volver a las primeras obras, a amar la palabra. Entonces, en cuanto yo ame la palabra, ya no va a haber presión social que me arrastre. Ya no va a haber. Porque la misma palabra me va a poner un freno, me va a convencer de que lo que estoy a punto de hacer o celebrar va en contra de la palabra. Ahora, ¿por qué puse aquí en mi estudio presiones familiares? Muy sencillo, y se las voy a soltar. Se las voy a soltar. ¿A dónde vamos el 24? Pues con tu mamá. Mijo, ¿vas a venir el 24? Muy bien. ¿Y el 31? Con la tuya. Porque son dos mamás. Entonces, ¿qué hacemos? ¿El 24 con una mamá? ¿Y el 31? No. ¿Quién lo dice? La mamá. La mamá. Pero la mamá es evangélica. La mamá es diaconisa. La mamá asiste a la iglesia. Sí, pero no ha amado la palabra. Por eso ella misma arrastra a sus hijos. ¿Le suelto otra? ¿Cuál es el pretexto para poner el arbolito? ¿Porque la mamá lo quiere o el niño? La mamá. Y agarra como excusa al niño. Pero es la mamá. Pero ahorita le suelto otra. ¿Y qué dice el ángel de esa casa? Para que no peleen, para que no se enojen, para que no se enoje, pastor. Por cuanto has perdido tu primer amor, ahora porque al dejar el primer amor comiste del árbol de la ciencia del bien y del mal, te has dejado vencer. Te has dejado vencer. Por eso es que al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. La palabra paraíso es pardes, que no es una palabra, es un acróstico, que no lo voy a enseñar porque me voy a salir del tema. Pero es en el paraíso. Dios quiere que nosotros regresemos al paraíso, porque ahí está el árbol de la vida. Fuera del paraíso encontramos solamente el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y perdemos el amor por la palabra. Así que yo quiero que usted compare, como yo tengo que comparar mi propia vida, si me estoy alejando del amor por la palabra. Por eso creo que les he contado que yo cuando abro mi computadora, lo primero que me salen ahí un montón de shorts, un montón de fotos feas ahí, que ya de eso el Señor, le dije, Señor, ayúdame, quiero obviar eso, no quiero moverme de tu palabra. Porque es asunto mío, que yo quiera agradar a Dios. Al vencedor, no al vencido, al vencedor, yo le daré del árbol de la vida.